Damos gracias al Señor por este tiempo de alabanza, de adoración al Señor. No sé si a ustedes les pasa igual, pero cuando yo vengo a la iglesia el domingo y empiezan los cánticos, empezamos la predicación de la palabra, es como que te quitas el cubrebocas. Ustedes han estado con el cubrebocas todo el día, ¿verdad? En los trabajos, en la calle. Y cuando te quitas es un alivio, ¿verdad? Te sientes libre. Pues es así como yo me siento cuando vengo a la iglesia, hermanos. Y quisiera que sea el mismo sentir para todos. Después de una semana de trabajo, después de una semana de tentaciones, de luchas, de pruebas, que vengamos a la casa del Señor a destapar nuestro corazón, nuestra alma delante del Señor y que podamos alabarle, bendecirle, agradecerle por sus bondades, por la bondad que Él ha tenido, las misericordias nuevas cada mañana que el Señor derrama sobre nuestras vidas. Amén. Con ese corazón, hermanos, debemos venir delante del Señor. Amén. Bien, mis hermanos, recuerden que continuamos con este estudio de Mateo y nos corresponde ahora el capítulo 26. Así que les invito a que abran sus Biblias en el capítulo 26. Si usted usa una Biblia electrónica en teléfono, le pido que por favor pueda poner en silencio su teléfono para que no haya ninguna interferencia, ninguna interrupción y poder así llevar nuestro culto con reverencia delante del Señor. Entonces, mis hermanos, vamos a leer Mateo 26, versículos del 1 al 13. Y le invito para que se ponga de pie una vez más, en reverencia a la palabra del Señor. Amén, todos estamos listos. Dice así la palabra del Señor. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto se podía haber vendido en gran precio y haberlo dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Amén. Oremos, mis hermanos. Amado Dios, una vez más te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Queremos rogarte que tú prepares nuestro corazón, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto, Señor amado, en este día a escuchar tu palabra con atención. Y también, Señor amado, que tu Espíritu Santo nos ayude a aplicar las verdades de tu palabra, Señor, a nuestras vidas y que podamos así vivir vidas que glorifiquen tu nombre, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. Rogamos que tú nos bendigas con tu presencia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Bueno, hermanos, debemos recordar una cosa. Debemos recordar que desde el capítulo 24 y el capítulo 25 hemos venido avanzando prácticamente en lo que es la última semana de Jesús, que Jesús estaba con vida en esta tierra, la última semana del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y prácticamente en este capítulo 26 nos encontramos en los últimos 2 días de vida de nuestro Señor. En estos
últimos domingos hemos estado estudiando, ¿verdad? En el capítulo 24 y 25, mirando algunos detalles acerca de la venida, de la segunda venida de Cristo, donde el Señor dio enseñanza a sus discípulos de cómo será ese día majestuoso cuando Él vuelva a buscar a su iglesia y cómo debe estar nuestro corazón, cómo debemos estar nosotros preparados para ese maravilloso evento, ¿verdad? Y lo que prácticamente aprendimos en eso, hermanos, es eso, que los tiempos del Señor, de su regreso, están pronto. Nosotros estamos viviendo en esa generación que dijo el Señor, como en los días de Noé, ¿verdad? Y que nosotros debíamos estar preparados. Ahora nosotros nos encontramos, hermanos, en esa etapa que la iglesia, que la Biblia presenta, en esa etapa donde la iglesia va a ser arrebatada a la hora que nadie lo sabe, a la hora que nadie lo espera, para recibir al Señor en el aire y así vivir con Él para siempre, ¿verdad? Es en esa etapa en la que estamos viviendo, es en ese tiempo, en el tiempo de la espera del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en el capítulo 26, el evangelista nos dice que Jesús termina esas enseñanzas acerca de la segunda venida y que Él comienza a sus discípulos entonces a seguirles ilustrando con sus enseñanzas de una manera más práctica con la vida de esta mujer que viene a derramar un perfume sobre sus pies. Pero prácticamente, hermanos, nosotros hemos avanzado tal vez rápidamente, por así decirlo, en estos capítulos de Mateo y las enseñanzas que el Señor ha dado a sus discípulos. Pero en realidad, hermanos, son 3 años y medio que el Señor estuvo con sus discípulos en esta tierra. 3 años y medio de enseñanza, quiere decir que han pasado ya estos 3 años aquí en el punto que nos encontramos. Y lo que el Señor ha estado enseñando no es una religión, no es un fariseísmo, sino que el Señor ha estado enseñando el camino, la verdad y la vida que conduce a la vida eterna. Por medio de su crucifixión, por medio de Él es el camino, ¿verdad? Y hermanos, en este capítulo 26, alguien ha descrito que los eventos que vienen a continuación son como una obra teatral, donde Jesucristo mismo ha preparado los escenarios para que llegue ese día final, donde Él va a ser crucificado. Por ejemplo, la semana que viene, si Dios nos da vida, estaremos mirando la traición que Él va a recibir por parte de uno de sus discípulos, estaremos mirando su arresto y por último su crucifixión. Son escenarios o escenas que podemos ver como escenarios o escenas que podemos ver en este evangelio que nos muestran los últimos días de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros sabemos que Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad, y que Él conoce todas las cosas, que nada le toma por sorpresa, nadie le toma al Señor desprevenido, sino que Él conoce todo. Y que Él vino, hermanos, a mostrar que Él era el Mesías con su vida, con su carácter, con su ejemplo y con las maravillas y señales que el Señor había hecho, ¿verdad? Ahora, a partir de este capítulo 26, hermanos, se prepara las últimas escenas acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo y cómo Él vino a redimirnos a través de su muerte y su crucifixión, a través de su sangre. Entonces, lo primero que vamos a ver en el texto, hermanos, es el complot para matar a Jesús. Siempre hemos escuchado, no sé si ustedes han escuchado en este pasaje que se predica acerca de la unción de Jesús o el ungimiento de Jesús. Y la verdad, hermanos, es que el pasaje no se enfoca tanto en eso, porque las mayorías de prédicas que se escucha es que esta mujer que ungió los pies de Jesús o que lavó los pies con un perfume, lo estaba ungiendo como en el Antiguo Testamento ungían a los reyes, ¿verdad? Con aceite. Pero no es el caso aquí, porque el Señor es el Rey. Y Dios ya le dio la autoridad y la potestad para venir a hacer lo que Él estaba haciendo. En ese sentido, el Señor no tenía que ser ungido, porque si ustedes recuerdan, el Dios Padre mismo, cuando Él se bautizó en el Jordán con Juan el Bautista, el Señor dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él escuchar. El Señor tenía la autoridad de parte del Padre y su autoridad, como vimos anteriormente, porque Él es el Hijo de Dios. Entonces no tiene nada que ver con el ungimiento como rey hacia Jesús, porque Él es el Rey, ¿verdad? Entonces vamos a mirar aquí, hermanos, en el primer punto, el complot para matar a Jesús. Dice ahí el versículo 1 y 2, dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas cosas, es decir, las palabras que les había enseñado en el capítulo 24 y 25, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Lo primero, hermanos, que vamos a mirar aquí es el complot de los líderes religiosos para matar a Jesús.
Dice que ellos se reunieron, ¿verdad? Se reunieron para formar un complot, para formar un plan para poder matar a nuestro Señor Jesucristo. No es la primera vez que ellos lo hacían, ya lo hicieron de antemano, pero cuando se acercaban a confrontar a Jesús o a quererle engañar con sus preguntas, el Señor siempre les daba una respuesta que los dejaba callados, ¿verdad? Entonces en esta ocasión se vuelven a juntar, hermanos, y el Señor, que lo conoce todo, Él estaba advertido de todas estas cosas. Él comienza a decirles a sus discípulos, les decía que estos fariseos y estos maestros eran hipócritas, eran falsos, que tenían un corazón totalmente hipócrita y que no hicieran caso de lo que ellos estaban diciendo. Ahora, hermanos, según estos líderes religiosos se reunieron para planear la muerte de Jesús. ¿Y por qué digo según ellos, hermanos? Porque Jesús, que es la segunda persona de la Trinidad, conoce todo. Y, hermanos, aunque estos líderes se juntaron pensando que ellos en su mente, en su inteligencia, estaban planeando todas estas cosas, la verdad es que ya el Señor de antemano dispuso todo, orquestó todas las cosas para que esto aconteciera. Quiere decir que el Señor estaba prevenido de todo esto. Él sabía en la situación en la que Él se encontraba. Ahora, hermanos, algo que tal vez le tomó por sorpresa a sus discípulos es esto. Recuerden que Jesucristo viene haciendo milagros, viene haciendo señales, viene mostrando su autoridad a través de sus enseñanzas. Y cuando Jesús les enseñaba o les explicaba la manera en que Él iba a morir, para los discípulos era algo incomprensible. Ellos no les cabía en la mente cómo este hombre tan poderoso que sanaba a los enfermos, que libertaba a los endemoniados, que resucitó a los muertos, tenía que morir crucificado en una cruz. Ellos no les cabía esta idea en la mente. Y es por eso que Jesús lo que viene a hacer es como afirmar esto. En varias ocasiones el Señor les decía que Él tenía que ser entregado a los líderes y que Él iba a ser muerto por causa de ellos, porque los discípulos en su mente no cabía esta idea, como le digo. Es por eso, hermanos, que el Señor en el versículo 2 como que los corrige y les vuelve a decir: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Les está haciendo nuevamente la advertencia de lo que ya iba a pasar. Pero aunque los líderes religiosos, hermanos, tramaron y pensaron todo esto en contra de Jesús, Él tenía el control de todo. Es por eso que vemos a partir del versículo 3 al 5, dice que entonces los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Hermanos, los padecimientos que Jesús pasó no le tomaron por sorpresa. Todos los acontecimientos fueron profetizados siglos antes, años antes de que el Señor viniera a esta tierra. Ya estaba profetizado la manera en que el Mesías tenía que morir. Existen, hermanos, en la Escritura más de 300 profecías que se cumplieron cuando Cristo vino a esta tierra, que Él las cumplió. Más de 300 profecías que hablaban acerca de lo que el Mesías iba a hacer e iba a padecer. Y Cristo vino y las cumplió. Y aunque los líderes religiosos, hermanos, tramaron y planificaron con mentira destruir a Jesús, Él ya sabía estas cosas. Mire lo que dice el Salmo 31:13, que se conoce como uno de los salmos mesiánicos que hablaban de lo que Jesús o el Mesías iba a padecer. El Salmo 31, versículo 13 dice: porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes. Mientras consultan juntos contra mí, idean quitarme la vida. David vivió cerca de 1000 años antes de Cristo. Y él, escribiendo lo que estaba padeciendo, él no sabía que lo que estaba escribiendo apuntaba a lo que Cristo iba a padecer. Y si ustedes recuerdan el pasaje que estamos leyendo, dice que los líderes se juntaron, idearon matarle, estaban planificando. Y el salmista dice: oigo la calumnia de muchos y el miedo me asalta por todas partes. Jesús, en cierta manera, en su lado de hombre, en su naturaleza humana, el Señor tuvo miedo, tuvo temor, porque como hombre sabía lo que le iba a acontecer, ¿verdad? Y dice aquí: el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí, idean quitarme la vida.
El salmista estaba hablando de lo que le iba a pasar al Señor Jesús. ¿Sabía o no Jesús entonces lo que estaba aconteciendo? El Señor sabía. Él sabe. Él lo sabe todo, hermanos. Nadie lo toma por sorpresa. Ahora, para nosotros poder entender un poco más en contexto, hermanos, debemos saber primeramente quién era Caifás. ¿Verdad? Dice ahí que había un sumo sacerdote llamado Caifás y que ellos se habían juntado en el patio de la casa de este hombre. Caifás era un sumo sacerdote, fue un sumo sacerdote de la élite de los fariseos, que había sido puesto allí, pero había sido puesto de una manera, ¿cómo puedo decirle, hermanos? De una manera engañosa. El Imperio Romano le quitó la posición que era de Anás, que era en ese tiempo el sumo sacerdote, y pusieron ilegalmente a Caifás. Porque Caifás era más manipulable. El Imperio Romano podía manipularlo y podía guiar a este hombre para que los propósitos del Imperio Romano se pudieran cumplir. ¿Sí se da cuenta? Entonces el Imperio Romano es quien pone a este hombre, Caifás, en una posición que ya había un sumo sacerdote. Quitan al sumo sacerdote Anás, que era su suegro, y ponen a Caifás para que él gobierne, porque el sumo sacerdote era como el gobernador del pueblo. Él tomaba decisiones, él decía lo que había que hacer y el pueblo obedecía. Pero cuando estaba manipulado por el Imperio Romano, pues tenían más libertad los romanos de hacer lo que les diera la gana, por así decirlo, con el pueblo judío. Este hombre entonces también ejerció su posición entre el año 18 y 36 después de Cristo. En ese lapso de tiempo, o sea, fueron años que ese hombre estuvo como gobernador o como sumo sacerdote en el pueblo, y esto no era legal en la ley. Un sumo sacerdote no podía durar tanto tiempo gobernando. Tenía que ser sustituido el sumo sacerdote. Porque si ustedes recuerdan, el sumo sacerdote era un hombre pecador y que tenía que limpiarse antes de entrar al lugar santísimo donde se le permitía entrar. Entonces en ese tiempo no podría durar mucho tiempo un sumo sacerdote. Pero este hombre duró muchos años porque fue ilegalmente puesto en esa posición. Ahora, hermanos, el historiador judeo-romano Flavio Josefo habla de cómo era realmente Caifás y nos dice que este hombre era un hombre perverso. Él estaba allí no solamente por los beneficios de Roma, sino por sus propios beneficios. Él era de los hombres, en ese tiempo había una ley que cuando el esposo de un matrimonio moría, la viuda se quedaba sola, se quedaba desamparada, y eran los líderes religiosos quienes tenían que ocuparse de ella y mantenerle, ayudarle. Pero que hacía este hombre manipulaba a la viuda y hacía que le diera todo el dinero, todas las posesiones que su esposo había adquirido y se las llevaba a él, y a la viuda le tenían olvidada. Entonces era un hombre totalmente perverso, totalmente malvado, que pensaba solamente en él. Y el historiador Flavio Josefo dice, este sacerdote era tan malo y tan malvado como los que le pusieron, que era el Imperio Romano, porque ellos también eran un imperio malvado, para usarlo como monigote. Pero también, según el historiador Flavio Josefo, dice que años más tarde, después de la muerte de Jesús, por ahí en el año 36, su reputación cayó a los suelos, después de que el pueblo pudo comprobar y pudo ver que este hombre, toda la maldad que este hombre había sembrado en el pueblo estaba cansado de él. Y dice que este hombre, como cayó su reputación a los suelos y este hombre no podía más, se suicidó, se quitó la vida y murió. Así terminó la vida de este sumo sacerdote Caifás, se quitó la vida. Pero como le decía, hermanos, el Señor tenía el control de todas las cosas y Él en su soberanía, en su voluntad perfecta y absoluta, usó todos estos medios para cumplir sus propósitos eternos. De hecho, cuando nosotros ponemos a pensar, en el tiempo que Jesús vino a esta tierra y tuvo que morir, había un imperio llamado el Imperio Romano, quien inventó la muerte de una vil muerte a los ladrones, a los que eran malvados en ese tiempo, que se llama la crucifixión. Antes de eso no había, ni después de eso hubo. El Imperio Romano estableció eso, la crucifixión. Cristo nace justamente en esa época porque todo estaba ideado por el Padre. Era en su soberanía completa y total, todas estas cosas estaban orquestadas por Dios. Y nada le tomaba por sorpresa al Señor, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Él pone y quita reyes, ¿verdad? Y en sus propósitos el Señor había permitido que este hombre esté ahí, para llevar a cabo su plan
de salvación para nosotros, de redención para nosotros. Entonces miramos ahí la soberanía de Dios al cumplir sus designios. Dice en el versículo 5, mire, aquí vamos a ver, hermanos, la soberanía del Señor. Dice, pero decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Ellos maquinaron, planearon, idearon cómo matar a Jesús, pero decían, pero no lo hagamos en la Pascua. ¿Por qué? Porque era una fiesta muy importante y mucha gente venía a Jerusalén. Y no querían hacerlo en ese día. Estos líderes religiosos, hermanos, planearon el complot contra Jesús. Pero lo que nosotros debemos entender primero es qué se celebraba en ese tiempo, en la fiesta de la Pascua. Cómo se llevaba a cabo esto. Y lo que primero debemos entender es que las fiestas de la Pascua, hermanos, no es ir a buscar huevos de conejo. La fiesta de la Pascua no son ir a buscar huevos de chocolate, que es lo que la cultura ha hecho hoy en día y nos ha querido meter en la cabeza, o a nuestros hijos meter en la cabeza. Porque, hermano, si usted es inteligente, ¿verdad? Los conejos no ponen huevos. ¿A que no? Pero mire cómo es la cultura y cómo nos quiere tomar como idiotas de que esta fiesta que era tan importante, la Pascua, y lo vamos a ver por qué, ellos quieren cambiarlo todo y lo quieren transferir o lo quieren hacer ver como si fueran conejos poniendo huevos de chocolate. Y desvían todas las cosas, ¿verdad? Entonces nosotros debemos entender qué es lo que significaba, hermanos, la Pascua para el pueblo judío y para nosotros también. Entonces para esto yo le invito a que vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 12. Vaya conmigo al Éxodo, capítulo 2. Y cuando hablamos de Éxodo, hablamos de la liberación del pueblo judío, ¿verdad? Recuerden que ahí el pueblo fue liberado después de 400 años de esclavitud por los egipcios. Amén. Entonces vamos a leer un texto bastante largo. Espero que no se duerma, que esté atento. Éxodo capítulo 12. Y vamos a leer a partir del versículo 1 para entender lo que significa la Pascua. No lo que nos han querido demostrar o enseñar hoy día. Dice ahí, hermanos, Éxodo 12, a partir del versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Versículo 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomará la sangre y la pondrá en los postes y en el dintel de las casas en la que ha de comer. ¿Por qué? En aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis en él hasta mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Versículo 11, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Y por qué el Señor les da estas instrucciones, hermanos? En el versículo 12 dice, versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis.
¿Qué es lo que estaba celebrando el pueblo judío en Mateo 26? La Pascua. O iba a celebrar, en 2 días se iba a celebrar la fiesta de la Pascua. Hermanos, en la última plaga que Dios envió antes de que el pueblo de Israel fuera liberado, como decía, después de 400 años de esclavitud, el Señor envió la muerte a los primogénitos, tanto de las bestias como de los hombres de la tierra, ¿verdad? Y el hombre, el padre de familia, tenía que degollar el cordero y con la sangre, ¿verdad? Ustedes conocen la historia, pintar los marcos de las puertas para que cuando Jehová pase, porque dice que el Señor iba a pasar, no quite la vida a los hijos primogénitos del pueblo. Y es lo que ellos hicieron. Entonces, ¿qué es lo que significa la Pascua, hermanos? La Pascua significa paso o pasar, salto o saltar. El Señor pasó esa noche por toda la ciudad de Egipto, por todas las casas, y saltó en las casas donde estaba la sangre del cordero pintada en las puertas. La Pascua es eso, es que la muerte saltó y no hirió a los hijos de Israel. Muchos hermanos visitantes habían venido a Jerusalén en estas fiestas, en el tiempo de Jesús. Los hosteles estaban llenos, la gente estaba totalmente abarrotada, algunos tenían que quedarse en Betania, otros en Capernaum, que eran las ciudades cercanas a Jerusalén, para que el día de la Pascua, cuando se lleve, ellos puedan acercarse y celebrar estas fiestas. Estas fiestas duraban cerca de 1 semana. Y un escritor dice que podía haber habido alrededor de 1 millón de personas en aquella fiesta. 1 millón de personas era un montón de gente, ¿verdad? Y es por esto, hermanos, que en el versículo 5, los fariseos dicen, no lo hagamos en la Pascua, porque el pueblo se nos viene encima. Porque acuérdense que muchos habían creído en el Señor Jesucristo. Muchos empezaron a seguir al Señor Jesucristo y lo apreciaban por los milagros y las cosas que Él hacía. La gente todavía estaba ahí con un corazón dispuesto a escuchar a Jesús. Entonces, si los líderes religiosos cumplían el objetivo de matar a Jesús, en ese tiempo el pueblo se les podía venir encima, 1 millón. Imagínense. Entonces ellos astutamente dijeron, esperemos que pase la fiesta de la Pascua y cuando ya se vaya toda la gente a las ciudades donde ellos viven, ahí matamos a Jesús. Pero hermanos, como el Señor tiene el control de todas las cosas, ¿qué es lo que pasó? Que lo crucificaron en el día de la Pascua. El Señor fue crucificado en el día de la Pascua. Porque Jesús, hermanos, y aquí está el Evangelio en este pasaje, aquí está el corazón de este pasaje. Él murió en el día señalado, derramando su sangre preciosa en el madero, así como lo hicieron aquellas familias en Egipto, hermanos. El Señor vino a pintar el madero con su sangre para que todos aquellos que se acerquen a Él en arrepentimiento y fe y pongan su confianza en Cristo como suficiente Salvador, cuando el día del Señor venga a esta tierra y manifieste su ira, el Señor pase por encima de nosotros. Eso es lo que significa la Pascua. Es lo que hizo nuestro Señor. Dice la Biblia que el Señor, como un cordero que no abrió su boca, fue llevado al matadero y ahí fue como un cordero inmolado y derramó toda su sangre. Y ahora todos aquellos que crean en Él serán cubiertos con esa sangre preciosa para ser salvados de la ira de Dios. Es por eso que mi mensaje se llama Jesucristo es nuestra Pascua. Jesús es nuestra Pascua. Él murió por nosotros. Nosotros entonces somos salvos de la ira de Dios, no por nuestros méritos, no por nuestras buenas obras o por nuestro conocimiento, sino por la sangre que el Cordero inocente derramó y nos ha cubierto con esa sangre preciosa. Y por eso yo les decía que cuando venimos a la iglesia debemos venir gozosos, alegres, a alabar a nuestro Dios. Amén. Con voz en cuello, como dicen, glorificar el nombre de nuestro Dios. Porque a pesar de los embates que hay en la vida, de las luchas, de las pruebas, cuando nos recordamos que el día que el Señor venga, todo eso se terminará y que estaremos en la eternidad por Él, las pruebas y las cosas que pasamos en este mundo serán olvidadas completamente y estaremos en la presencia de Dios por la eternidad. Gracias al sacrificio de Cristo. ¿Cómo no alabarle, verdad? ¿Cómo no glorificar su nombre? ¿Cómo no exaltar a nuestro bendito Salvador? ¿Qué es lo que hacemos? Entonces yo hoy quisiera hacer la pregunta, ¿estás tú cubierto con esa sangre preciosa de Cristo? ¿Has dado tu vida al Señor para que cuando su ira venga sobre esta tierra, el ángel de la muerte
no pase sobre tu hogar, no pase sobre tu vida y puedas ser tú salvado? ¿Has creído en el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz? ¿Te has arrepentido de tus pecados y te has abrazado de la cruz en arrepentimiento y fe? Si no lo has hecho, hoy es el día de hacerlo. Porque todavía hay vida y todavía hay esperanza. Hoy es el día de salvación, dijo el Señor. Y para nosotros, hermanos, que sí hemos creído, Jesús es nuestra Pascua y debemos alabarle, debemos glorificarle. Nosotros debemos esperar en Él todos los días con una actitud de un siervo prudente, de un siervo fiel, como hemos aprendido. Amén. Amén. Para ir avanzando, hermanos, algo que también nos muestra este texto es que todos los sacrificios, todo lo que nosotros hagamos para el Señor, no van a ser un desperdicio. Todo lo que nosotros pongamos al servicio del Señor no va a ser un desperdicio. Fíjese lo que pasó a partir del versículo 6 al 13 en el relato de Mateo 26. Dice ahí: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado en la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido en gran precio y haberlo dado a los pobres. Entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararse para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Lo primero que vemos acá, hermanos, es el cumplimiento de lo que Jesús dijo, porque ¿qué estamos predicando aquí? Lo que esta mujer ha hecho, ¿verdad? Es lo que el Señor prometió y lo que el Señor dijo, se contará como testimonio cuando se predique el evangelio. El evangelista Juan, hermanos, nos da más detalles y nos dice quién fue esta mujer que derramó este perfume tan caro a los pies de Jesús. Vaya ahí conmigo a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12 y vamos a leer del versículo 1 al 5. Dice ahí Juan 12, versículo 1. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro. Aquel día, el que había muerto, a quien había resucitado de los muertos. Juan 12, 1. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los ungió con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, es decir, el que lo iba a entregar: ¿por qué no fue vendido este perfume en 300 denarios y dado a los pobres? Hermanos, 300 denarios era una suma bastante grande. Acuérdense que el salario de aquel entonces de un día era un denario. Si sumamos la resta, 300 denarios correspondía a casi un año de trabajo. O sea, ese perfume que la mujer derramó sobre Jesús era caro. Era un año de trabajo. ¿Se da cuenta? Era un perfume bastante caro, hermanos, lo que ella derramó. Y aunque María, hermanos, lo hizo por amor a Jesús, ella misma no podía comprender y no estaba entendiendo por qué lo hacía. Pero el Señor dice que lo estaba haciendo preparando su cuerpo para la sepultura. De alguna manera ella lo estaba honrando antes de su muerte, ¿verdad? El perfume, hermanos, era tan costoso que su aroma era tan fuerte y tan agradable que llenó la casa. Y en uno de sus comentarios, Charles Spurgeon dice: la belleza del acto de esta mujer consiste en esto: lo hizo solo para Jesús. Todos estaban en su casa y percibían el olor de la fragancia, el precioso ungüento, pero la unción fue exclusiva para Jesús. Es lo que dice Charles Spurgeon. Ahí había los discípulos, pero ella se dirigió a Jesús.
porque amaba a Jesús por lo que hizo con ella, ¿verdad? Y como decía antes, esta mujer no podía entender el significado de lo que estaba haciendo. Era un acto que ella hizo al hacer este acto de derramar el perfume. Era un acto, era una acción, hermanos, que como yo les decía antes, durante 3 años y medio, ninguno de sus discípulos que estuvieron con él, vieron sus milagros, gozaron de sus beneficios, ninguno de ellos hizo algo así. Ellos le dieron su vida, es verdad, pero ninguno de ellos lo reconoció en ese tiempo, todavía. Incluso después el día de su arresto, uno de ellos lo negó. Pero esta mujer, hermanos, comprendió quién tenía delante, a quién tenía delante, quién era Jesús. Y esta María, hermanos, es la María que ustedes conocen, que cuando estaban en la casa de Lázaro, Marta haciendo sus quehaceres, ella se sentó a los pies de Jesús para escuchar sus enseñanzas. Ella entendió lo que Jesús le estaba diciendo y lo amó de tal manera que le llevó a hacer esto, a dar lo que ella tenía para el Maestro. Es lo que nos enseña el texto, hermanos. El Señor dice en el versículo 13, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, se contará lo que esta mujer ha hecho por memoria de ella. Ha quedado marcado entonces lo que esta mujer ha hecho, de tal manera que hasta el día de hoy podemos recordarlo. Y el día de mañana, y pasarán los años hasta que el Señor venga, se recordará lo que esta mujer hizo. Ahora, en este texto, hermanos, encontramos un par de lecciones interesantes para nosotros. Por ejemplo, en el versículo 8, dice que al ver esto los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? A lo que Jesús le responde en el versículo 10, ¿por qué molestan a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Fíjense, hermanos, no fueron todos los discípulos los que se enojaron. El evangelista Juan nos dice quién fue, ¿verdad? Dice que era Judas. Y ustedes saben por qué Judas se enojó. Porque a Judas le interesaba el dinero que se podía haber sacado de ese perfume. Y tal vez él contagió a los discípulos, podemos decirlo. Pero el principal fue él. Él se enojó. Y llamó, esto es un desperdicio lo que tú estás haciendo. O sea, no consideraba quién era Jesús, lo que él había hecho y lo que le iba a hacer. Pero María sí lo entendió y dijo, no es un desperdicio. Lo que yo le dé a Jesús es ganancia. Es bendición para mi vida. Él merece eso y mucho más. Y María lo pudo entender. Ninguno de sus discípulos lo entendía, Judas mucho menos. Fíjense en esto, hermanos. Charles Spurgeon nuevamente en su comentario dice lo siguiente. ¿Hay algo que se le pueda llamar desperdicio cuando es todo para Jesús? ¿Hay algo que se le pueda llamar desperdicio, pérdida de tiempo, cuando es todo para Jesús? Más bien todo lo que no le damos a Jesús, eso sí es un desperdicio, dice Charles Spurgeon. Todo nuestro tiempo, todo lo que Dios nos ha dado y no le damos a Él, lo que el Señor nos demanda darle, eso sí es un desperdicio delante del Señor. Pero saben, hermanos, no sé si algún día usted, tal vez, alguien le dijo, ¿qué haces metido tanto tiempo en la iglesia? ¿Para qué vas ahí todos los domingos? No pierdas tu tiempo. Vive la vida. Estás perdiendo tu tiempo. Encima vas a la iglesia y ahí lo que hacen es pedir dinero y todas las excusas que tú quieras dar, ¿verdad? Y la gente lo mira, lo que nosotros hacemos como un desperdicio, como una pérdida de tiempo, ¿verdad? Es lo que dice mucha gente. Otros dicen, no desprecies tu dinero en la iglesia. ¿Para qué ofrendas si la salvación es gratis? ¿Verdad? Hemos recibido, hemos escuchado esto. Pero saben, hermanos, cuando usted decide servirle al Señor con toda su vida, con sus dones, con sus talentos, aún con lo que el Señor le permite tener con su dinero, aunque el mundo lo ve como un desperdicio, el Señor lo ve como una buena obra. El Señor lo ve como algo valioso. El Señor lo ve como algo que tú has entendido que es de suma importancia, el servirle a tu Señor, a tu Salvador, con todo lo que tú tienes, en lugar de gastarlo en los placeres del mundo. Has entendido esto y para el Señor es una buena obra. Y esas buenas obras que hacemos, hermanos, son como un olor fragante delante de la presencia del Señor. Es como un olor fragante, grato delante de Dios. Pero también es un olor que llegan a percibir aquellas personas que nos rodean.
Lo llegan a percibir, porque tal vez, hermanos, también les ha pasado que esas personas que los criticaron, esas personas que les dijeron, ¿qué haces tanto en la iglesia? ¿Para qué tanta religiosidad? En algún momento de su vida, después que tú has guardado tu testimonio, has sido un hermano que verdaderamente has mostrado la fe en Cristo con una vida piadosa, cuando esas personas pasan por momentos de necesidad, no han dudado en llamarte y decirte, estoy pasando por una necesidad, ¿puedes orar por mí? ¿Me puedes llevar a la iglesia donde tú vas para que puedan orar por mi vida? Porque la buena obra o las buenas obras que Dios preparó de antemano, que anduviésemos en ellas, son olor fragante delante de Dios, pero también las demás personas pueden percibirlas. Y es por eso que nosotros debemos andar en esas buenas obras, para que conozcan a Jesucristo, para que conozcan a través de nuestras vidas quién es el Señor. Y esas personas que tal vez te criticaron, tal vez te dijeron, ¿para qué vas? Qué aburrido. Luego puedan percibir lo valioso que es servirle al Señor, lo valioso que es tener a Cristo en el hogar, en el matrimonio, en la vida de cada uno de nosotros. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan un hombre llamado Saulo? Pablo, ¿verdad? Este hombre, hermanos, mundanamente hablando, tenía una buena posición. Se cree que Pablo tenía una carrera de abogacía. Era un hombre que conocía muchas lenguas. Era un hombre muy culto, el apóstol Pablo. Muy inteligente. Pero hermanos, ¿qué dice Pablo en Filipenses 3, capítulo 7, después que él tuvo ese encuentro con el Salvador Jesucristo? Mire lo que dice Pablo en Filipenses 3, 7. Y yo tomé una traducción que es más comprensible, es la Nueva Traducción Viviente. Tal vez no va a estar igual en su Biblia, que es la Reina Valera, pero es para que podamos entenderlo mejor. Filipenses 3, versículo 7, dice Pablo, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale la pena cuando se lo compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero por basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. El apóstol Pablo, hermanos, un hombre que poseía una inteligencia bastante amplia, un conocimiento bastante amplio. Dice, todas esas cosas que yo creía como ganancia, que yo me había ganado, la tengo por basura cuando yo conocí a Cristo. Quien es verdaderamente el valor, la piedra de gran valor, el tesoro que verdaderamente vale la pena seguir y que vale verdaderamente invertir la vida. Todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Jesús, hermano. Es lo que está diciendo Pablo aquí. No es ningún desperdicio entonces venir a la casa de Dios. No es ningún desperdicio que tú te prepares, que tú vengas y tomas de tu tiempo a alabar al Señor, a escuchar su palabra. No es ningún desperdicio, hermanos, cuando pones tus dones y tus talentos al servicio del Señor. Cuando decides invertir de tu dinero para la obra de Dios. No es ningún desperdicio. El Señor lo ve todo esto como una buena obra, así como lo vio con María. Porque entiendes el valor que tiene Cristo, entiendes el valor que tiene aquellos que Él compró con su cruz, sus hijos, sus hermanos en la fe. Tú lo llegas a entender y dices, yo quiero contribuir con todo lo que yo tenga para la obra de Cristo. Esa es la actitud que debemos de tener, hermanos. Hermanos, un día nosotros todos tendremos que partir de esta tierra, sea por muerte, sea por enfermedad, sea por accidente. Un día vamos a partir. Y todos los tesoros que tú quieras acumular en esta tierra, ahí van a quedar. Todo lo que tú planifiques atesorar, un día se va a quedar allí. De hecho, cuando el Señor vuelva, todo será destruido y no va a quedar nada. Te quiero decir con esto que no te aferres tanto a las cosas materiales de este mundo. No estoy diciendo que tú no tienes que progresar, no estoy diciendo que tienes que salir adelante, pero que no te aferres a ello. Que no sea eso tu vida. Que tu corazón no esté allí, sino que tu corazón esté puesto en las cosas del cielo, en lo eterno, en lo que el Señor ha prometido. Que ahí esté puesta nuestra mirada. Y si yo pierdo lo demás, mi gozo seguirá, porque sé a quién tengo. Ese es el sentido, hermanos.
Ahora el Señor dijo en el versículo 11, hermanos, casi ya vamos terminando, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Nos enseña, hermanos, que nuestras posibilidades, hablamos algo de esto, ¿verdad?, el viernes de la oración con los hermanos. Cuando tengamos posibilidad de ayudar, ayuda. Si tú ves un necesitado, ves un pobre que está pidiendo ayuda, ayuda. El Señor lo que sabe, siempre van a tener pobres, o sea, siempre vamos a tener la oportunidad de ayudar. Y tenemos que hacerlo, porque eso va a mostrar también nuestras buenas obras que glorifican a Dios, ¿verdad? Es lo que nos enseña este texto, hermanos. Pero a mí no siempre me tendréis. Es decir, que el Señor quería que ellos entiendan que ese momento era importante, que lo que Él les estaba enseñando era importante, que no tenían que desviar su mirada como al principio diciendo, mira, Señor, este templo tan hermoso, mira las columnas, mira las puertas, como atesorando más lo material, pero no lo que tenían delante, que es Jesucristo, que es el verdadero valor que debemos atesorar en nuestro corazón. Entonces, antes que nos vayamos, hermanos, yo no sé cuánto tiempo ustedes llevan en el Evangelio desde que conocieron al Señor. Seguramente algunos llevan años, meses, días. Pero déjenme decirle, hermanos, que todo lo que tú has podido hacer para la gloria de Dios no ha sido un desperdicio. Dice el Señor que Él preparó recompensas incluso para todos aquellos que le han servido, ¿verdad? Hay una recompensa que nos espera. Porque el Señor no pasa por alto lo que nosotros hayamos invertido, lo que nosotros hayamos hecho para su gloria. Vamos a recibir algún día la recompensa cuando estemos en el reino de los cielos. Y en ese sentido no es un desperdicio cuando lo damos todo para el Señor. Es ganancia para nosotros. Y Él lo ve como algo valioso. Entonces te animo a seguir adelante haciéndolo. Y tal vez para algunos hermanos que tal vez conocen al Señor un tiempo, o poco tiempo, lo que sea, y tú no has puesto tus dones, tus talentos, no has puesto al servicio lo que Dios te ha dado todavía, es el tiempo de hacerlo. Si el Señor te está hablando el día de hoy, te está diciendo que Él lo ve, esas cosas que tú vas a hacer para Él, para servir, Él lo ve como una buena obra que es agradable para Él, no dudes más. Puedes ponerlo al servicio del Señor. Ponlo todo a los pies del Señor, ponlo todo, porque el Señor lo verá como una buena obra de parte de ti. Y tal vez también puedo dirigirme a las personas que no conocen al Señor, que todavía no han entregado su vida a Cristo, que han escuchado este mensaje y tal vez digan, yo tengo un don, yo tengo un talento, yo tengo algo para contribuir para el Señor. Lo primero que tienes que hacer es entablar una relación con el Señor. Lo primero que tienes que hacer es reconocer que todo el tiempo que tú has malgastado no has estado honrando el nombre del Señor. Y puedes acercarte a Él en arrepentimiento y fe, pedirle perdón y entonces empezar a servirle al Señor con tus dones, con tus talentos, con lo que tú tengas. Y el Señor empezará a recibir eso como un olor fragante delante de su presencia. Así que todos estamos llamados, hermanos, a poner nuestras vidas delante del Señor y a derramar nuestras propias vidas como ese perfume que fue derramado en la cabeza del Señor por esta mujer para glorificar el nombre del Señor. Amén. Oremos, mis hermanos, y terminamos. Bendito Dios, bendito Padre, te adoramos una vez más y bendecimos tu nombre en esta hora. Te damos gracias, bendito Señor, porque tú nos has permitido conocer, bendito Señor, la piedra de gran valor, el tesoro precioso, el único por quien vale la pena entregar nuestra vida, que es nuestro bendito Señor Jesucristo. Te damos gracias por Él. Rogamos que tú nos ayudes, Señor amado, a que nuestro corazón esté dispuesto a servir en su obra, a servirle a nuestro Salvador, a contribuir para el avance de tu reino en esta tierra, Señor. Y oramos para que tú hagas tu obra en aquellos que todavía han dudado, que todavía, bendito Señor, no se han comprometido contigo, para que tú les ayudes a dar ese paso, bendito Dios, y ellos puedan poner su servicio a los pies de Cristo. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra. Ahora rogamos tu bendición sobre nuestras vidas, Señor, y rogamos que en este día y en esta semana tú nos sigas ayudando a glorificarte, a honrarte y a seguir siendo de testimonio a este país, a este lugar donde estamos, para que puedan conocer de Cristo, Señor, a través de nuestras vidas.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos.